A todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del seminario del área de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión, es mi gran placer presentarles a la licenciada Luisa Vega. Ella, bueno, pues es egresada de la licenciatura de física aquí en la UAM Iztapalapa, donde el proyecto terminal que realizó para concluir sus estudios fue un modelo cinético en ecuaciones diferenciales parciales para el empaquetamiento selectivo del ARN genómico de la cápside del VIH-1. Y por el momento, bueno, se encuentra cursando la maestría en ciencias física en el área de física de líquidos. Y su tesis, bueno, pues es en neumáticos activos para el equilibrio, que es precisamente de lo que nos va a platicar en esta ocasión. Entonces, pues, Luisa, adelante. Gracias, Doc. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer por su presencia, tanto los que están aquí virtualmente. También quiero agradecer al doctor Rubén por haberme invitado, ya que me da la oportunidad de presentar lo que en estos momentos estoy trabajando en mi tesis de maestría. Al igual que en la licenciatura, estoy siendo asesorada por el doctor Orlando Guzmán López del Departamento de Física del área de Física de Líquidos. En esta ocasión, nos toca trabajar con un análisis teórico que se basa en un modelo de proteínas motoras, específicamente en las proteínas quinesinas. En lo que nos fijamos microscópicamente, a una escala microscópica, es justo en el movimiento que tienen estas proteínas que se autoimpulsan. Entonces, estas proteínas se autoimpulsan sobre microtúbulos. A escala macroscópica, lo que queremos estudiar y analizar es el flujo activo que estas proteínas causan como un movimiento colectivo entre ellas. Una forma de caracterizar justamente este tipo de sistemas, en esta ocasión es mediante dos tipos de entropía. Una es la entropía métrica, que relaciona o que más bien involucra los exponentes de Lyapunov, y por otro lado tenemos una entropía topológica. Entonces, em, bueno, y eso es lo que describe prácticamente los nemáticos, bueno, lo que vamos a describir son los nemáticos fuera de equilibrio con ese tipo de modelos. Y para empezar vamos a describir qué son los nemáticos. En la física hay un área que se llama materia condensada. Esta describe diferentes tipos de materiales. El científico Richard Jones clasifica, bueno, no él, más bien la materia condensada se puede clasificar en dos partes, la materia condensada suave y la materia condensada dura. Aquí es donde el científico Richard Jones nos dice que en el caso de la materia condensada suave, tenemos un estado intermedio, es decir, un estado intermedio de la materia, es decir, tenemos un orden posicional completo por parte del estado de cristales y un desorden completo por parte de líquidos. Entonces, tenemos un estado de la materia intermedio que describe un cristal líquido. Una de las características de estas moléculas es su forma, son alargadas en forma de varilla y no se puede distinguir entre su cabeza y su cola. También otra característica es de que son altamente anisotrópicas, que quiere decir que sus propiedades pueden variar altamente. Un ejemplo, si a estas moléculas se les aplica un cambio abrupto de temperatura, ya sea un aumento o disminución, sus propiedades van a variar. Uno de los usos más comunes de los nemáticos es que se usan para controlar el paso de la luz y crear imágenes, ya que sus aplicaciones tecnológicas están en las pantallas LED de las televisiones, de los celulares, computadoras, etcétera. Ahora sí, los nemáticos activos. Como mencioné, este análisis está basado en un estudio, en una investigación experimental más bien, que se trata de estudiar la actividad motora de estas proteínas, específicamente, repito, de la proteína quinesina, mediante el desplazamiento de microtúbulos, pero en una interfase en dos dimensiones de agua y aceite. Ese es un sistema artificial. Esta investigación experimental está realizada por la doctora Linda Hertz de la Universidad de California en Merced y sus colaboradores. Entonces, no sé si... Este es un video, no sé si se puede reproducir prácticamente para mostrar. mm, lo- ok. Desde ahí no podías. ¿Sí? Ah, sí. Soy nuevo en esto. Ah, sí. Ahí está. Ok, entonces, nada más déjame lo comparto todo y ya se le pone compartir. Ujú. Eh, Ok, listo, gracias, doc.
Este video es parte de las pruebas, de las muestras que tiene la doctora y los colaboradores que hacen esta investigación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un flujo que es creado por el estiramiento de microtúbulos a causa del movimiento colectivo de estas proteínas, de estas quinesinas. Algo que tenemos que mencionar es cómo es que se mueven estas proteínas. El proceso bioquímico por el cual ellas se mueven es mediante la hidrólisis de ATP. Este proceso es el que aporta la energía necesaria a estas proteínas para que se puedan desplazar. Bueno, entonces hablamos de la proteína quinesina y también podemos mencionar un poquito de lo que es la proteína dineína citoplasmática. ¿Por qué las vamos a mencionar? Porque es justo este movimiento característico de este tipo de proteínas las que describen un transporte activo. Biológicamente, los mamíferos estamos compuestos por este tipo de proteínas. Estos también son videos, Doc. No sé si me lo pueda reproducir, por favor. Es una caricatura de lo que prácticamente hace bueno, de una de las cosas que hace esta proteína, que es trasladarse de un extremo a otro, más bien va de un extremo a otro en los microtúbulos, que son estos cilíndricos azules. Y una característica de esta proteína es que se desplaza al extremo positivo del microtúbulo. El extremo positivo lo tenemos como una bolita verde. En el caso de la dineína citoplasmática, también tenemos un video. Ahí está. Hace exactamente lo mismo que la quinesina, nada más que esta se transporta en sentido opuesto en el microtúbulo hacia su orientación negativa, hacia el extremo negativo, perdón. Mm, lo que transporta son cargas, pueden ser moléculas, etcétera. Pero aquí algo que quiero mencionar como ejemplo es de que biológicamente, como mencioné, los mamíferos tenemos este tipo de compuestos. Un fenómeno biológico que es muy característico de ese tipo de partículas, de ese tipo de proteínas, es la división celular. Un humano adulto normalmente, bueno, diario, perdemos entre 50.000 y 70.000 millones de células, mueren. Estas pueden morir a causa de que están viejas, a causa de estrés o simplemente están dañadas. Entonces, pero eso es algo normal. Se llama muerte celular programada. Pero para realizar, más bien, para compensar esas muertes celulares, también al mismo tiempo se producen miles de millones de células mediante la división celular. Para poder realizar esa división celular se necesita prácticamente un ejército de este tipo de proteínas. Em, perdón, de este tipo de proteínas. Ese es otro ejemplo de un fenómeno biológico en el que se pueden apreciar lo que hacen estas proteínas, es mediante el movimiento flagelar de un espermatozoide, es decir, mediante el movimiento de la colita del espermatozoide. Entonces, estas proteínas biológicamente son son uno de los fenómenos que causan, más bien que contribuyen a ese tipo de fenómenos. Ay, perdón. Como había mencionado, su recorrido es sobre microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Bueno, los microtúbulos son fragmentos o son estructuras más bien que componen el citoesqueleto de la célula. Un ejemplo de un esqueleto de un conjunto de microtúbulos es un flagelo, que el flagelo es justamente el componente de la cola del espermatozoide, un ejemplo. Entonces, este prácticamente es el flagelo, la membrana celular. Esos son los microtúbulos que componen el axonema. Una vista transversal es de este tipo y cada microtúbulo está compuesto por dímeros de tubulina. Las tubulinas son proteínas que componen al microtúbulo. Entonces, ¿cómo es que esas proteínas motoras que se desplazan sobre los microtúbulos tienen una simetría nemática? Bueno, pues es justamente el movimiento hacia una dirección sobre el mismo microtúbulo lo que hace que se pueda considerar como una simetría nemática. Este también es un video, es una simulación del doctor Drew Barry del Instituto de Investigación Médica Walter and Eliza Huff. Lo que se está simulando es prácticamente cómo se transportan tanto las quinesinas como las dineínas sobre los microtúbulos. Ahora sí, ¿cómo se produce el flujo activo? Al principio comenté que este análisis está basado en una investigación experimental.
Esta investigación experimental es un sistema artificial. Entonces, ¿cómo es de que construyeron este sistema artificial? Se colocaron dos proteínas quinesinas, eh, aquí están, en microtúbulos. Entonces, como características de estas quinesinas, cada una pegada se mueve en una dirección y la otra se mueve a otra, a la dirección contraria, pero no se están desplazando. Lo único que están haciendo es ejercer fuerzas en el sentido contrario en el que se están tratando de mover. Entonces, lo que provoca eso es de que el microtúbulo se estire y al estar en una interfaz de agua y aceite, lo que hace es provocar un flujo activo a una escala macroscópica, como el video que mostré al principio, que también era prácticamente este flujo. Em, entonces, esa es la forma que macroscópicamente podemos ver un flujo activo basándonos en este modelo experimental de quinesinas pegadas y tratando de desplazarse sobre microtúbulos. Ahora, esta diapositiva me ayuda a abrir un paréntesis en el sentido para poder explicar por qué se usan el tipo de ecuaciones que se usan para poder justificar el tipo de simetría del sistema. Es decir, para este tipo de patrones colectivos entre individuos, conocemos lo que son los rebaños, ¿no? Las manadas, los cardúmenes, etcétera. Son ese tipo de sistemas colectivos en movimiento, tienen algo en particular, tienen una dirección, como si fuera un vector. Es decir, podemos distinguir entre su cabeza y su cola, lo que nos permite describir una simetría dipolar. Entonces, una simetría dipolar puede ser descrita mediante la teoría de ecuaciones de Tonnerto. Estas ecuaciones están basadas, bueno, la lógica general es construir una tasa de cambio de velocidad, lo que resulta en una versión mínima del modelo de Tonnerto, y también considera una ecuación de continuidad, que es la que indica la conservación de masa de los individuos. En este tipo de modelos solamente se ocupan dos ecuaciones, que es justamente la tasa de cambio de velocidad, pero ya en una versión mínima, y nada más la ecuación de continuidad. Pero bueno, estas no son las ecuaciones que vamos a necesitar porque justo describen una simetría dipolar y los nemáticos activos no tienen simetría dipolar, tienen una simetría cuadrupolar. Entonces, para describir simetrías cuadrupolares basándonos en nemáticos activos, usamos ecuaciones nematohidrodinámicas. También contamos con una ecuación de continuidad. Contamos con una ecuación de movimiento para la velocidad del fluido, que es análogo a la ecuación de Navier-Stokes. Y usamos una ecuación de parámetro de orden, donde Q es un tensor de segundo orden nemático. Ahora, algo importante es aquí en la ecuación de Navier-Stokes. Este término, el sigma, es un tensor de esfuerzos. Ajá. Este tensor de esfuerzos está compuesto por tres términos, en donde el primero es el tensor de esfuerzos viscosos, el segundo es el tensor de esfuerzos neumáticos y el tercero es el tensor de esfuerzos activos. Este tensor de esfuerzos activos es proporcional al parámetro de orden. Pero algo importante aquí que tenemos que mencionar cuando hablamos de sistemas de neumáticos activos fuera de equilibrio. En un sistema de este tipo, la dinámica prácticamente está basada en la actividad del sistema, por lo que nos podemos mochar estos dos términos o despreciar más bien, por lo mismo de que la dinámica está basada en la actividad del sistema, podemos despreciar el tensor de viscosidad y el tensor neumático, teniendo nada más, perdón, la ecuación de Navier-Stokes en términos del tensor activo. Y es esta, nos quedaría de esta forma. Ah, ujú. Entonces, esas ecuaciones, como había mencionado, ese es el mismo video que presenté al principio, es para describir este tipo de flujos activos. Ahora sí, ¿qué otra cosa hicieron los investigadores? Bueno, en este experimento, como mencioné, este es un flujo donde podemos distinguir los puntos, los círculos blancos y los triángulos amarillos como defectos topológicos. Es una escala, ajá, pues sí, en esta parte se están tomando escalas grandes de centímetros, entonces las dimensiones de los defectos topológicos son grandes.
por lo que se puede considerar por pura practicidad que el sistema es infinito. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue confinar los defectos topológicos, perdón, en una cardioide. También tengo, este es un video también, Doc, por favor. Perfecto. Ay, perdón. Ahí está. Ujú. Súper. Entonces, los investigadores confinaron los defectos topológicos en una cardioide, perdón, de aproximadamente 100 micras. Cuando teníamos dimensiones de centímetros, ahora tenemos dimensiones de micras. Y lo que muestran en el video prácticamente es de que son esos defectos topológicos los que están provocando que el fluido sea más flexible. Ay, perdón, ¿fui yo? Algo brinco aquí. Ah, está bien. Ay, perdón. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, la forma de caracterizar ese confinamiento de la cardioide es mediante trenzados, bueno, mediante trenzados o mediante trenzas que representan las trayectorias ordenadas en el tiempo y mediante bucles, que son las líneas del material que se representan mediante bandas elásticas cerradas. Ahora sí, ya estamos en la parte de la caracterización mediante las entropías. En los sistemas dinámicos, las entropías más comunes son la entropía métrica y la entropía topológica. En el caso de la entropía métrica, también la podemos conocer como la entropía de Kolmogorov-Sinaí. Esta puede ser descrita o definida más bien mediante el supremo de la entropía por unidad de tiempo. Esta entropía por unidad de tiempo contiene las mayores contienen las particiones o el total de particiones del estado del espacio de fases. Cuando hablamos de particiones del espacio de fases, nos referimos a dividir el espacio de fases en celdas o en regiones. Eso nos permite tener un sistema de granulado grueso. Entonces, al definir la entropía de Kolmogorov-Sinaí como un supremo, nos permite tener la tasa de mayor generación de información del sistema. Esta entropía por unidad de tiempo también es definida como el promedio de las afinidades del sistema. Estas afinidades están interpretadas como las fuerzas termodinámicas. Pero realmente lo que queremos es definir la entropía de Kolmogorov-Sinaí mediante la suma de los exponentes positivos de Lyapunov. ¿Por qué? Porque estos son los que definen el tiempo, el tiempo que tardan en separarse las trayectorias. Algo, bueno, también en el artículo que se está estudiando, en el que nos estamos basando en este análisis teórico, es de que lo que hicieron fue comparar tres tipos de entropías topológicas con estos exponentes de Lyapunov. Eso es una concentración de 50 micras de ATP. Y lo que se puede observar es de que las entropías topológicas sí están por encima de los exponentes de Lyapunov, pero no es tanto. Lo único, bueno, no lo único, una de las cosas que nos está diciendo al tener las entropías topológicas por encima, aunque sea un poco, de los exponentes de Lyapunov, es que está cumpliendo la teoría la teoría de sistemas dinámicos, es decir, que la entropía topológica es mayor que la entropía métrica. Ajá. Entonces, la entropía topológica puede medir, en el caso de la entropía topológica, perdón, puede medir cómo crece el número de órbitas separadas en medida que el tiempo aumenta. Si ese número crece exponencialmente, se puede interpretar y medir como el número de órbitas que son distinguibles entre sí a medida que el tiempo avanza. Una forma de diferenciar lo que es la entropía topológica y la entropía métrica es mediante las observaciones de las trayectorias distintas, es decir, la entropía topológica mide o cuenta las órbitas distintas del sistema, mientras que la entropía de Kolmogorov, la entropía métrica, cuenta las órbitas distintas típicas del sistema, es decir, las más probables. O bueno, dentro de las conclusiones del estudio, podemos decir que es justamente la observación de las trayectorias que pueden caracterizar la entropía por unidad de tiempo en el límite de tiempo largo, por lo que el enfoque en esa evolución
por lo que el enfoque es en la evolución temporal, perdón, del sistema y las probabilidades de observar las trayectorias de las magnitudes observables del sistema, las afinidades. Entonces, estas se pueden caracterizar mediante la turbulencia activa sacando al neumático de equilibrio. Esa es por parte una de las conclusiones. Otras de las conclusiones que está en veremos, porque tenemos que responder esta pregunta, es que si la entropía topológica se puede relacionar con la entropía termodinámica. ¿Por qué nos preguntamos esto? Si tenemos una relación entre la entropía de Kolmogorov y la entropía topológica mediante la suma de los exponentes de Lyapunov, ¿por qué no relacionar la entropía topológica con la entropía termodinámica? Esta consiste en la suma del promedio de la entropía del granulado grueso del sistema más una constante que es la constante de Boltzmann de la entropía de Shannon. Entonces, lo que pretendemos al finalizar o antes de finalizar la maestría es tratar de contestar esta pregunta. Y bueno, hasta ahorita sería lo que tengo preparado para esta tesis y las referencias nada más para poder entender un poquito esta investigación experimental son estas. Por mi parte ha sido todo y muchas gracias. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas? Igual no sé si dejé como, no sé si conté, dice mi asesor, no sé si conté bien la historia de lo que realmente queremos hacer, ¿no? O sea, el análisis está basado en caracterizar el flujo activo que causan las proteínas, las kinesinas motoras, mediante las entropías. Entonces, una forma de caracterizar esas entropías, pues bueno, es mediante las observaciones de las trayectorias y el propósito al final es poder contestar esta pregunta, ya que creo que hay un poquito de disyuntivas en que sí o sí no, la entropía topológica se puede relacionar con la termodinámica. Mi asesor y yo concordamos en que sí, pero pues tenemos que decir sí, por qué y cómo, y eso es lo que falta. Bueno, en esto que estás haciendo, ¿hay alguna parte que tú hagas simulaciones de esto? No es lo que se pretende para el siguiente propósito, que sería el doctorado. Sí, por ahorita es puro análisis teórico. No me estoy metiendo en análisis numérico. Sí se puede hacer, pero no, por el momento no. Mm, mm. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esta ecuación que describiste al inicio, esta ecuación de estado, la que tiene el parámetro de orden, Ujú. con esa ecuación de estado lo que intentas es obtener la entropía, ¿no? Y relacionarla con la entropía topológica, ¿no? Sí, lo que pasa es de que el parámetro de orden, este parámetro de orden es proporcional al tensor activo. Aquí está. Y en esta ecuación, esta parte es la que caracteriza el acoplamiento entre la velocidad del fluido y los parámetros de orden estructural. Este otro término, no estoy tan segura, pero el H, según yo, es el campo molecular y este contiene las derivadas de la energía libre. En este caso estamos ocupando la energía libre de Landau de Jeans. Entonces, prácticamente en el tensor activo tenemos nuestro parámetro de orden Q. Ujú. No, a ti. Sí, ahorita que regresaste a eso. Ujú. En la otra, donde tienes el sigma, Ahí. bueno. Ok, ahí dices que puedes despreciar esos dos términos. Sí, ¿Es ahorita por conveniencia o si te funcionan en algo, pero ahorita tu análisis no pretende considerarlo? más bien por teoría. Yo entendí por teoría, porque la dinámica del sistema está prácticamente basada en la actividad de las proteínas a una escala microscópica. Entonces, es esa actividad la que vemos colectivamente a una escala macroscópica. Entonces podemos despreciar, porque realmente ni la viscosidad toma parte, o sea, la actividad es tan grande o es más bien del sistema, es la actividad de el tensor de actividad es lo que abarca
la dinámica del sistema. Entonces, no tiene caso contar con el tensor de viscosidad. Y el tensor nemático, pues realmente en el parámetro de orden ahí tenemos toda la información sobre la dirección en la que apuntan los nemáticos. Ujú. Yo no termino de entender cómo asocias tus ecuaciones a la última ecuación. Ahí está. O sea, esas ecuaciones Ujú. con la última. No se entiende. Ah, ok. No, yo tampoco todavía no sé. Mira, más que nada, eso es para explicar la dinámica del nemático, la nematohidrodinámica, ya que para estudiar ese tipo de cosas se necesitan ecuaciones de la hidrodinámica y una de las representaciones es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, realmente no tengo idea cómo, hasta ahorita puedo decir que no sé cómo podría relacionar esto con las entropías. Quizás, es un parámetro de orden, es un tensor de segundo rango. Es una fuerza, exacto, exacto. Justo, es que es proporcional a las fuerzas activas. Estas fuerzas activas, por ejemplo, lo que explicaba, el sistema es un sistema, no es un sistema biológico, es un sistema artificial, perdón. Entonces tenemos dos proteínas así pegadas. Acá están los microtúbulos y acá está el otro. Entonces, por su actividad motora, que es moverse, y por estar así, se mueven en direcciones opuestas. Pero como están pegadas, lo único que ejercen son fuerzas en direcciones contrarias al movimiento que están tratando de hacer. Entonces, esa es la actividad que estamos tratando de representar mediante el tensor de actividad, que es proporcional a una constante, donde esta constante puede indicar si es positiva la extensión del microtúbulo y si es negativa la contracción del microtúbulo. Entonces, y este parámetro de orden es el parámetro de orden que venimos siguiendo desde, o sea, que tiene toda la información sobre la dirección de los sobre la orientación, perdón, de los nemáticos, en este caso. La entropía de Kolmogorov mediante la suma de los exponentes de Lyapunov. Eso aquí aquí, ajá. Estos son investigaciones experimentales, tal cual, y los científicos, en este caso la doctora Linda y colaboradores, la midieron de esta forma, teniendo una concentración de 50 micras de ATP, pero más bien la compararon con las otras entropías topológicas del sistema de este tipo de fluidos, de las proteínas quinesinas que se están jalando. Y yo creo que esa sería también otra tarea o parte de implícitamente tratar de, pues, ver dónde están estas entropías, esta entropía métrica y la entropía topológica en las ecuaciones en las nematodhidrodinámicas, en las ecuaciones de los nemáticos activos. Porque realmente no sé, o sea, no sé cómo verlas con las ecuaciones que presenten. Y podría simular esas ecuaciones para ver si se incrementa el número de órbitas y así medir la entropía topológica. Exacto, también puede ser. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos de nuevo a Luisa. Gracias. Bueno, parte de esto, bueno, un pequeño regalito. Gracias. Es un pin de aquí de la mano y me da ahora para qué. Ahí está. Ahora que fue el día Está padrísimo, ¿no? Ahí está. Ya ven, para que se animen a dar seminarios también. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes por venir y por su tiempo. Pues nos vemos dentro de 2 semanas, espero estar mejor. Pero bueno, nos van a presentar un profesor de Puebla, ahora sí el que estaba leyendo, ahora sí ya por fin quedamos. Entonces, dentro de 2 semanas pues, nos vemos por allá. ¿Vale? Muchas gracias. Okay. ¿Y va a ser presencial o...? No, él va a ser desde allá.